en el caso de instalaciones especiales, ¿qué es un sistema? Un sistema es todo el conjunto de una instalación determinada. Por ejemplo, si es instalación eléctrica, por ejemplo, se les pide a usted diseñe el sistema eléctrico de su edificio. Y ustedes tienen que diseñar tal así como hicieron en la alimentación de su edificio, ¿verdad? Desde la calle al puesto de distribución, del puesto de distribución al puesto de medición y del puesto de medición al tablero general y de ahí a los tableros seccionales, si son edificios de departamento, ¿verdad? Y si es, bueno, si es departamento. Y también del puesto de medición a los departamentos, a los diferentes departamentos, ya sea 15, 20 departamentos. Y en el caso de edificio corporativo, se tiene, en el cuadro de medidores, se tiene un solo medidor. Y ese medidor va a alimentar al tablero general. Y del tablero general se va a distribuir en los diferentes pisos por tableros seccionales. Si en un determinado piso necesitamos más tableros, ya sea por caída de tensión, que ustedes ya supongo que conocen, entonces le agregamos tableros subseccionales. ¿Se entiende? Entonces alimentamos todo ahí, ¿verdad? Y hasta la azotea, a la sala de máquina del ascensor, a las motobombas y a otros elementos que sí tenemos por ahí, ¿verdad? También alimentar en el subsuelo. En el subsuelo para la iluminación y también en el subsuelo 1 para la motobomba del tanque de agua inferior, ¿verdad? Para la impulsión. Y también del sumidero, que es integrante de la parte de drenaje, para impulsar el agua hacia la calle. Todas esas cosas tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Este es un sistema, esto que le estoy comentando es el sistema de instalación eléctrica convencional. Después está también plantear el sistema de alimentación eléctrica del sistema eléctrico de emergencia, instalación eléctrica de emergencia, donde ahí sí tenemos que comenzar a diseñar ya el sistema eléctrico de emergencia. Recuerdan ustedes que el tablero de transferencia automática tiene que tener un contacto con el tablero general común, ¿verdad? El que alimenta la ANDE. Eso es para tener un testeo de que se tiene la alimentación eléctrica. Y una vez que se interrumpe ese tablero de transferencia automática, hace funcionar directamente el generador. El generador genera la energía eléctrica, vuelve a pasar por el tablero de transferencia, del tablero de transferencia va al tablero general de emergencia. Y del tablero general de emergencia se alimenta a los tableros seccionales de emergencia de los diferentes pisos. Recuerden que ese tablero seccional de emergencia que alimenta a la torre se repite donde están los tableros seccionales del sistema tradicional. Se repiten y cada 3 plantas eso se repite. Son prácticamente una pareja ahí que están funcionando ellos, ¿verdad? El tablero seccional del sistema tradicional y el tablero seccional de emergencia, que se ubica cada 3 plantas también, ¿verdad? Y también en el subsuelo, en los subsuelos y en las azoteas y en la sala de máquina de los ascensores. Recuerden que el sistema eléctrico de emergencia alimenta todo el sistema de alarma y el sistema contra incendio. Toda la señalética, luces, motobombas, todo eso alimenta. Ese es un sistema. Ahora, si nosotros erramos al plantear el sistema desde un comienzo, vamos a suponer
erramos totalmente, por ejemplo, entre el puesto de distribución y el puesto de medición, la validez de ese trabajo prácticamente es nula, ¿verdad? Porque con un sistema que empieza mal no podemos continuar mal, aunque todo lo demás después esté bien, ¿verdad? No puede empezar mal y continuar bien después, ¿verdad? Indudablemente. Pero si nosotros hacemos toda la instalación en forma correcta y allá por medio camino erramos algo, sí, ese tiene valor, porque empezamos bien y nos equivocamos en la parte final. Y así sucesivamente con el sistema de agua corriente, con el sistema de desagüe cloacal, pluvial, de la misma forma, ¿verdad? Porque siempre hay quejas de que yo hice mal aquí, pero acá hice bien. Pero ¿qué pasa? Se tiene que empezar desde el comienzo. Si yo quiero irme, no sé, a la Argentina y tengo que empezar cruzando el puente Roque González, y no hice mi puente para cruzar la Argentina y después hice todo el camino correcto, qué sé yo, Clorinda, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Resistencia, Santa Fe, Paso de los Libres, Buenos Aires. Está todo correcto eso, pero la parte incorrecta es que no llegamos a cruzar el río porque no había el puente, ¿entienden? Pero si yo planteé el puente, cruzamos el puente, pasamos Clorinda, Formosa, Corrientes, Resistencia, y a partir de Santa Fe planteé mal, bueno, ese tiene un valor. ¿Se entiende lo que quiero decir, chicos? Un sistema nunca tiene que empezar mal y terminar bien. Tiene que empezar bien. Puede terminar mal. Entonces tiene una menor valoración en puntaje. Bueno, esa es la recomendación que yo les doy para el examen, ¿verdad? Y también otra recomendación es que le miren eh, lo que tenemos en la plataforma, porque muy poca gente mira lo que tenemos en la plataforma. Estaba revisando, muy pocos entran a revisar. Y es más, entran a revisar 3, 4 minutos y salen otra vez. Eso no puede ser. Y descarga sí que mucho menos hacen. Muy poca gente hace descarga. Eso tiene que descargar y tener ustedes y tener como un documento para poder consultar en cualquier momento. Porque recuerden también que la plataforma que ahora estamos llegando con los exámenes también está sobrecargada y muchas veces puede llegar a fallar, como generalmente sucede, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No se apuren en entregar sus exámenes. Hagan lo que tengan que hacer, revisen sus exámenes, repasen la respuesta. La vez pasada el examen fue muy fácil. Pues. Igual se equivocaron mucho, igual. Se apuraron, se equivocaron, no pensaron. Fue muy fácil. Creo que este examen no va a ser tan fácil, ¿verdad? Ese fue un caramelo para que se les dio y vamos a ver para este segundo examen cómo les va. Espero que les vaya bien y se preparen mejor, ¿verdad? Profe, Sí, te escucho. ¿cuándo vamos a ver los puntos de los exámenes y el trabajo práctico? El trabajo práctico ya al final le vamos a dar el valor, ¿verdad? Y el examen no sé por qué no se le da ya. La arquitecta Mary es la que se encarga de todo eso, ¿no? Creo que eh, está con falta de tiempo, estuvo enfermita un tiempo, pero ella tiene todos esos puntajes. Así que yo no puedo decirte cuándo. Me supongo que en estos días no me ya tiene que salir eso, ¿verdad? Supongo, ¿verdad? Y si ustedes le quieren escribir ahí en la plataforma, ¿verdad? En consulta, por favor, si le pueden escribir y consultar ahí cuándo podemos tener la nota del primer examen o algo del estilo. Pero el trabajo práctico sí se da en conjunto ya ahí para darle el- la valoración correspondiente para ver si ganaron el curso o no ganaron. Pero yo creo que la carga fundamental está en los exámenes para ganarse el curso.
porque es bastante pequeño el puntaje que se gana con el trabajo práctico, ¿verdad? Y tanto es así que hay grupos que ni corrigieron, ¿verdad? Pero por ahí si rinde bien, probablemente digo, la plataforma les pueda habilitar para que puedan rendir, ¿verdad? Porque y eso no va a ser nuestra culpa, les cuento ya. En los semestres pasados pasaba eso, ¿verdad? Había grupos que no entregaron trabajo práctico la primera parte y entregó solamente la segunda, tuvo derecho. Y había otras personas, o sea, otros grupos que no entregaron la segunda parte, tuvieron derecho. Como así también hay grupos que entregaron una o la segunda parte, ¿verdad? Y no tuvieron derecho y comenzaron a protestar. Nosotros no tenemos injerencia en eso. La plataforma es de acuerdo al puntaje, es que les habilita o no. Y algunos tuvieron puntaje igual y que nosotros tampoco tenemos respuesta para eso, de por qué le habilita a algunos y por qué a otros no, ¿verdad? Tanto es así que yo planteé, ¿verdad? Que la gente que no entrega la primera parte o la segunda parte ya sea dejado de lado, ¿verdad? Para ganarse el curso, ¿verdad? Pero me dicen que la plataforma no puede hacer eso. Entonces hay que aguantar un nivel de la falencia o los aciertos de la plataforma. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, voy a hacerle un comentario más. Cuando a ustedes se les pide, por ejemplo, desagüe pluvial, recuerden que nosotros usamos ese término de desagüe pluvial al desagote del agua en la azotea o en los techos. Desagüe pluvial. Porque algunas veces se pide drenaje y comienza a desarrollar desagüe pluvial. Y no es eso. Pero en otros países les cuento que sí, al desagüe pluvial también se le llama drenaje. Así es que no confundir, chicos, con nuestros términos y los términos de otros países. ¿Sí? Y otra cuestión que les quiero comentar es cuando a ustedes se les pide, por ejemplo, capacidad del tanque. ¿Cuál es la capacidad del tanque? Algunos dicen, se tiene en cuenta. No, no, se tiene en cuenta. Se suman los valores, ¿verdad? Se suma el consumo diario, más regadío, más limpieza, más esa sumatoria total es el valor del consumo diario, ¿verdad? No es que se tiene en cuenta. Al decir se tiene en cuenta, no se lleva a cabo ningún tipo de operación, ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división. Yo quiero saber qué se hace con esos valores. Ese es la capacidad del tanque. Y cuando se pide dimensionamiento de tanque, ahí se tiene que sacar el consumo diario, transformarlo en metros cúbicos, pasarlo a la fórmula y despejar la fórmula para saber largo, ancho, alto. Algunas veces se pide formule, dice, y no formulan. O sea, formule quiere decir hacer con fórmula. Y no lo hacen. Así que piensen muy bien en sus exámenes, chicos, para que tengan éxitos. ¿Alguna pregunta sobre algún otro tema, aunque no sea nuestro tema, ¿verdad? De arquitectura, de estructura, de instalaciones especiales. Chicos, ¿algún repaso? No, bueno. Entonces el próximo viernes tenemos el examen. Lleven todos sus elementos, por favor. Y recuerden que para diseñar algo tiene que ser diseñado con una proporción que sea entendible, ¿verdad? No hacer cosas microscópicas. Les cuento que yo ni el arquitecto Granada corregimos cuando es microscópico. O sea, eso ya no tiene puntaje prácticamente si presentan algo microscópico. Por ejemplo, hacer un edificio de 20 plantas en 3 centímetros, eso no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Tampoco se les pide que dibujen todo 20 plantas, ¿verdad? Como siempre le estoy diciendo a ustedes, un edificio en altura
la parte de la torre se repiten los pisos, ¿verdad? Se repiten los pisos, las instalaciones y todo eso, ¿verdad? Entonces lo que se tiene que hacer es que figure la parte de la azotea, toda la instalación de la azotea y el último piso y el penúltimo también, ¿verdad? Después se hace un corte y se empieza ya por el segundo piso, primer piso, o primer piso, planta baja y los dos subsuelos. Y a la calle, ¿verdad? Y dibujar con una proporción bien visible, ¿verdad? Y también con respecto a las letras. Todas las llamadas que hagan, por favor, hagan con un tamaño de letra que sea leíble. El semestre pasado, a pesar de que yo hice hincapié en eso, ¿verdad? Me recuerdo bien que una chica escribía con un tamaño microscópico sus letras. No se podía, no se entendía qué es lo que escribía. Y bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Les recomiendo que ustedes vean los materiales. Por ejemplo, si van a hacer, van a leer, ver, por ejemplo, la parte de, vamos a suponer, tanque de agua superior. No es la cuestión mirar nomás, porque eso, mirando no se te queda. Lo que es mejor es que vean todas las instalaciones y traten de ustedes dibujar eso. Al dibujar se le va a quedar grabado mucho más. Mucho mejor se le va a quedar. Y en todas las instalaciones pueden hacer la misma cosa. Yo sé que ustedes no van a rendir sobre instalaciones convencionales. A ustedes le van a tocar la parte de arquitectura, instalaciones especiales, eh, estructuras. Y en estructura es un poco la repetición de la clase de estructura, ¿verdad? No es tanto de construcciones, ¿verdad? El arquitecto de Granada generalmente pide viga de 2 o 3 tramos con un voladizo y las armaduras y el diagrama correspondiente, todo eso, ¿verdad? Sino una losa en voladizo y su armadura correspondiente y su diagrama. Esas cosas es lo que pide, o por lo menos un corte, por ejemplo, del pilar, ¿cómo era que se llama la base del pilar? El que conecta el pilote con el pilar, ¿cómo se llama? Cabezal. Por ejemplo, dibujar un cabezal y todas las armaduras que corresponden ahí. Vean cuántos centímetros tienen que entrar dentro del cabezal, cómo se dobla ahí. El pilote, la armadura de pilote, cuánto entra en el cabezal, cómo tiene que ser todo eso, ¿verdad? Y también calcular el vuelo del pilar, ¿verdad? Permiso, voy a atender un poco acá. Hola, el grupo que se estaba conectando con la compañera Minerva Martínez, por favor, si se puede volver a conectar para poder corregir su trabajo. Gracias. Bueno, ¿en qué estábamos, chicos? Estamos hablando de estructura. Y así es la cuestión. Y generalmente también se hace hincapié en
hormigón postensado, ¿verdad? Que ustedes tienen también la literatura sobre eso, a pesar que no tuvieron la charla, que es muy interesante. Cuando tengamos presencial y se tenga esa charla, les recomiendo que ustedes asistan a eso. Después está instalaciones especiales que le van a preguntar muchas cosas y tienen que leer eso sobre esos materiales. A ver qué tipo de rociadores existen, por ejemplo, ¿verdad? Y el radio de acción de esos rociadores, la altura de montaje, todo eso, ¿verdad? O el sistema contra incendio, cómo funciona. Eso hay que tratar de leer y entender. Y también la parte de acondicionamiento térmico, ¿verdad? Todo el sistema, cómo se instala según lo que tengan ustedes en su edificio. En arquitectura generalmente se pide la parte de aislaciones, de azotea o la aislación vertical en subsuelo, ¿verdad? Con el madrán y todo eso, ¿verdad? Y qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Terraza jardín, detalle de una mampostería en en las diferentes orientaciones, tipo de pisos, todo eso. Recuerden cuando ustedes hacen un detalle, tienen que hacer el detalle atado. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama un detalle? O sea, ¿cómo se hace un detalle atado? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un detalle ¿cómo puedo decir? De piso de un determinado nivel, ¿verdad? Tiene que figurar ahí, por ejemplo, la losa, la viga sobre la que reposa la losa, ¿verdad? El contrapiso, el piso, el zócalo, la mampostería que va subiendo, la ventana, el dintel, la mampostería hasta llegar nuevamente a la viga. Ese es un detalle atado, no se hace un detalle aislado. Sáquense ya eso de su chip, que se hace un detalle aislado. No se hace detalle aislado. Generalmente lo que se hace es un detalle así atado totalmente de un perfil y luego ahí en ese perfil, que es un detalle ya, se vuelve a hacer un círculo y hacer mucho más grande ese detalle si es que queremos mostrar algo. ¿Alguna pregunta, chicos? Nada. A ver quién me llama. O sea, yo pienso que ya saben todo, seguramente, por eso nadie pregunta. Estamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alumnos y 2 profesores. Uno tiene el profesor ahí. No, hay 5 más, dice, pero voy a... No, no cambié el diseño. 11 alumnos. Nadie quiere corregir nada. Vuelvo a preguntar nuevamente, chicos. Bueno, le espero el viernes entonces para el examen y traten ya de manejar su tiempo para poder entregar los trabajos prácticos. Pónganse de acuerdo ya el martes, el miércoles para pedir una prórroga por plataforma. Pidan la prórroga si quieren pedir. Y bueno, les deseo éxito, chicos, mucha dedicación y bueno, puse todo de mi parte para ustedes. Estuve mucho tiempo dedicándole a ustedes, más del tiempo que nos obliga la cátedra, ¿verdad? Pero muy pocos aprovecharon ese tiempo, muy pocos aprovecharon para corregir sus trabajos prácticos y muchos más jamás asistieron a las clases. Si yo fuese
Totalmente correcto. Digo correcto en la forma que nos obliga el reglamento de la facultad. Debería ser el 80% de los asistentes tener derecho a exámenes. Pero si hago eso, probablemente 11 o 12 personas iban a tener derecho. Y los demás somos 43. O sea, 31 generalmente, o sea, se iba a ir al próximo semestre. Bueno, ¿algún comentario, chicos? Alguien entró en el grupo hace un ratito, creo que era Abril. ¿No querés corregir nada, Abril? No, profe. Tenía mala Nada. conexión, perdón. ¿Cómo? Tuve problemas de conexión, por eso recién me conectó. Ya. No, pregunto si no querés corregir nada. Nada, gracias, profe. Nada. Bueno, éxito, chicos. Nos vemos el viernes entonces. Gracias, profe. Chao. Dale, profe, gracias. Ok. Vinieron. Famoso el personal de obra, ¿verdad? Entra alguien para continuar con el trabajo y le encuentra muertos por falta de oxígeno. Murieron asfixiados. Entonces, este es un trabajo que la mano de obra es calificada y cuesta mucho más caro que cualquier otra mano de obra. ¿Verdad? La misma persona te puede hacer un revoque en capas al exterior, no te va a cobrar igual afuera que lo que te va a cobrar adentro. Y es mucho más lento y es muy dificultoso. Entonces, ¿qué pasa si se generan estas microfisuras? Porque son revoques muy rígidos, ¿verdad? Y allá arriba, con el calor, esto ya se dilata, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hay una microfisura en una de las capas, les va a estirar para que todas las capas fisuren y por ahí va a entrar el agua. Este agua que contienen los tanques es agua que tiene mucho cloro porque es suministro de SAP y el cloro afecta a la estructura de hormigón armado en forma impresionante y genera patologías estructurales y baja la resistencia del hormigón. Y eso no se tiene, porque el agua clorada está contenida acá adentro. No es algo que golpee y rebaló como la lluvia. Esto está ahí, está permanentemente, ¿verdad? Entonces afecta muchísimo. Por eso es que se van dejando cortes para que si una de las capas tiene alguna microfisura que vos no vas a detectar, por eso se llaman microfisuras. Recién se vuelven fisuras vivas y a la vista cuando esto dilata y contrae. Ahí se abren las fisuras. Pero en el proceso de construcción, esas microfisuras ya se dan si se van a dar. Entonces, si hay una microfisura en una de las capas, que no la afecte a la siguiente. Que esa capa nomás tenga la microfisura, pero si vos en una misma dirección tenés todas las uniones de las capas del muro con la capa de piso, sí puede darse un esfuerzo que microfisure las tres capas. Y ahí fuiste con tu aislación. Y ahí vas a tener problemas, muchísimos problemas. Y tenemos 10 años de responsabilidad civil, chicos. Entonces, por eso es que esos cortes son importantísimos mencionar. Y fíjense en el detalle. Después tenemos como sello final 3 capas cruzadas de pintura cementicia con polímeros cada 6 horas, eso dependiendo del clima, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que ver es que frague una mano antes de colocarle la otra mano. Eso forma una malla, ¿verdad? Semiflexible, impermeable, que es compatible con el agua de consumo. Y sella yo les dije siempre que todos los materiales tienen capilaridad. Sella cualquier microfisuración que se puede dar en los muros o en la base
porque como es semiflexible y está adherido a estos reboques, van a, si microfisuró en un lugarcito, por ejemplo, a esta altura por ahí hay una microfisura finita que aparece acá en el muro. Como el sello este cementicio con polímeros, por al tener polímero va a ser flexible, ¿verdad? No va a aparecer sobre la pintura va a sellar eso, para evitar que el agua empiece a penetrar por ahí y a hacer caos en nuestra aislación y después ya sobre el hormigón, ¿verdad? Con la tapa que hacemos, yo les había mencionado eso y quiero que aparezca. Si no dibujan la tapa, por lo menos que hagan una especificación que las tapas de hormigón no se revocan porque el agua no llega al contacto con la tapa de hormigón, porque está la boya que mantiene un nivel por debajo, ¿verdad? Pero sí hay emanaciones de cloro que van a condensar en la superficie interior de esa tapa de hormigón y va a ser absorbido por el hormigón el cloro y el cloro destruye el hormigón. Entonces, esa tapa internamente tiene que estar sellada con esta pintura cementicia porque le va a proteger, ¿sí? Y hay esas emanaciones cloradas, sí o sí se produce y se quedan todas gotitas blancas por la tapa. Y después está la tapa metálica que tiene antióxido, que es la tapa de inspección. Vos abrís, bajás una escalera, nunca dejen una escalera marinera metálica adentro porque eso se oxida totalmente. Bajen una escalera cuando tengan que hacer mantenimiento, ¿verdad? Y eh, esa tapa metálica tiene 2 manos de antióxido y 2 manos de esmalte sintético de acabado. Tiene que tener, porque el cloro afecta a los metales, ¿verdad? Y por dentro y por fuera tenemos lluvia, agua, que también afecta a los metales, oxidan los metales. Entonces, tenemos 2 capas de antióxido y 2 capas de esmalte sintético de terminación en la tapa metálica de inspección. Entonces mencionen eso porque eso hemos mencionado muchísimas veces cuando vimos este detalle o completen el detalle, ¿verdad? Pueden completar y dibujar acá la tapa. La tapa está apoyada sobre el muro de hormigón, se apoya y en planta se ve una inspección de 60 por 60 nada más, que es metálico. Después una tapa lisa de hormigón, una loseta de hormigón, una losa de hormigones. Y por fuera, cómo tratamos el tanque. Completen también la especificación según lo que ustedes, porque ese tanque superior, tanque inferior, por fuera tiene tierra. Punto. Pero el tanque superior se ve, no pegado cuando uno está ahí enfrente del edificio, no ve, pero vos te alejas del edificio y feroz tu tanque allá arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a tratar ese elemento constructivo para que no sea una defecio allá arriba en tu sí, graffiti o algún diseño? Se usa mucho para propaganda, se usa mucho para diseños artísticos, ¿verdad? O directamente van a tener el mismo tratamiento de fachada. ¿Cuál es el material que protege el hormigón al exterior? El hormigón siempre tiene que estar protegido. Si es hormigón visto, silicona absorbente o resina acrílica. Y si tiene otro tipo de tratamiento o le quieren dar otro tipo de tratamiento, vean su fachada, cómo trataron su fachada y tiene que ser un material hidrorrepelente. ¿Sí? Bueno, eso está en líneas generales. Te falta entonces lo de la tapa, la especificación de la tapa es lo que te falta y especificar un poco el tratamiento por fuera de tu tanque superior. ¿Otra consulta? No, profe.
En esto recién vimos, ¿verdad? Pónganle numeritos a sus especificaciones siguiendo el proceso constructivo, ¿verdad? La losa, la junta estructural 1, losa 1, junta estructural de poliestireno 2, acá el sellador asfáltico 3, ¿verdad? El contrapiso 4, acá adentro va todito poliestireno también, después está la carpeta, quedamos en 1, 2, 3, 4 la carpeta, hidrófuga, 5 la membrana. A ver, ¿dónde está tu membrana? En 3 capas. Después 6 la aislación térmica. Después viene, esta también, hoy le decía a tu compañera, esta curvatura la placa de la carpeta base de piso no tiene, porque con el material térmico vos rellenás y dejás bien plana la superficie, porque la carpeta base de piso tiene un espesor para actuar como una placa resistente. Incluso si tenés un programa, una sala de fiestas allá arriba o una terraza para fiestas, ¿verdad? Esta carpeta de base de piso va armada, según el programa que tengas, ¿verdad? Va armada para toda esa vibración y el peso de las personas bailando, saltando, se distribuya uniformemente, ¿verdad? No se empieza a romper tu piso en un sector porque justamente si tiene esta forma, está debilitada en esta zona, no actúa como placa. Tiene que actuar como una loseta de hormigón prácticamente, ¿verdad? Para distribuir bien el peso, vamos a decir. Una placa es aquella superficie rectangular o cuadrangular, dependiendo, donde uno se para en un borde, pero no se rompe porque su masa distribuye tu peso que estás parado en un borde. Si no fuera placa, porque tiene que tener un espesor determinado para ser placa, o te paras en el borde y se rompe, porque no distribuye, y es porque es muy fino, ¿verdad? Pero si tiene el espesor, ya funciona como placa. Y si vos necesitas que sea más resistente, le pones una malla electrosoldada y reparte mejor el peso en toda esa superficie. O si no querés usar malla electrosoldada, puedes armar con varilla FIDE 6 en cuadros, ¿verdad? Y ahí el hierro está distribuyendo. Mejor aún cuando hay mucho peso encima. Entonces ya es una loseta, prácticamente una loseta de hormigón armado. Prácticamente. No tiene la resistencia del hormigón armado, ¿verdad? Pero sí tiene, vamos a decir, tiene que tener la resistencia para el peso, distribuir el peso de las personas en forma uniforme, vamos a decir. Bueno, después esa es la carpeta hidroplástica, está muy bien, base de piso, 1,6 hidrófugo plastificante, ¿verdad? Y ese tiene material de curado, una resina de curado, o no. Si tiene la resina de curado, que va a tener un costo adicional, pero lo mismo nomás, vas a tener un costo adicional porque alguien tiene que curar esa loseta, porque si no, va a tener mucha fisuración. Y cuando muchas veces para asegurar que no microfisure y después se abran todas las fisuras, aparte del plastificante se le pone fibras también. Nosotros estudiamos en la primera parte los materiales, la adhesión de fibras a la masa de hormigón o a los morteros de carpeta, estos que tienen aditivos. Se le pone fibra de nylon, ¿verdad? O fibra de acero. Fibra de acero, cuando quiero levantar más la resistencia, puedo combinar fibra de acero con fibra de nylon.
evita la microfisuración por retracción de fraguado. Entonces, estoy garantizando mi trabajo. Son productos muy económicos, ¿verdad? Que se aditivan a la mezcla esta que estoy haciendo en la hormigonera, igual que cuando le pongo el hidrófugo y le pongo el plastificante. ¿Verdad? Se mezcla todo junto en la hormigonera y después cargo vacío ahí en obra. Y después, acá, lo mismo que yo creo que hay un errorcito ahí en el detalle. Verá, debajo del piso nosotros tenemos una línea que no se corta, un plano que no se corta, no corta la junta, pero realmente esa es la argamasa de contacto de piso, para adherir el piso a la carpeta base de piso. Le faltan 2 rayitas ahí para separar justo donde está la junta, porque es una argamasa de contacto o mortero, ¿verdad? Entonces es rígido. Y ahí falta una rayita, ¿sí? Colóquenle esa rayita, esas 2 rayitas respetando la junta. No sé si me está siguiendo donde estoy hablando. Ahí debajo de tu piso, viste que tu piso tiene la junta sellada con mastic de poliuretano. Y después hay una superficie lisa que no está respetando la junta y ahí faltan 2 rayitas para que respete la junta. Porque es la argamasa de contacto para adherir el piso a la carpeta base de piso. ¿Ok? Sí, profe. Se ubican donde estoy hablando, ¿verdad? Sí, profe. Porque ustedes no ven donde yo señalo, pues. Pero sí. No sé si quieren que le comparta ese detalle y mostrarle yo señalando o se entiende. Puedes compartir vos, profe, así se entiende mejor. Bueno, dale. Espera un segundito. Voy a abrir mi detalle. Sí. ¿Ustedes me están escuchando a mí? Hola. Ahora Sí. sí se te escucha, profe. Me pareció que me desconecté. A ver, voy a compartir una ventana. Ahora ven, Sí, ¿están profe. viendo? Fíjense cómo acá este número 5 que muestra este material imitador de junta se coloca acá dentro de la carpeta, ¿sí? Ahí se coloca porque como es 2 centímetros nomás, el isopor es muy difícil colocar acá. En cambio acá, donde hay espesor, sí se coloca la placa de isopor o de poliestireno, ¿sí? Y acá se coloca esto. Esto es unas bandas prefabricadas de polietileno espumado. Parece esponja, ¿ok? Bueno, esto también yo le decía que viene acá recto, viene, ¿sí? Acá hay problema de detalle. Voy a mandar a corregir esto. Pero en realidad, esto está deformado para mostrarle a ustedes esto, pero cuando se carga, fíjense cómo la superficie es totalmente, tiene que ser totalmente lisa, ¿verdad? Y acá, si vos decís 5 centímetros, tus 5 centímetros tiene que
tomarse en este sector donde este o de la membrana le está comiendo 1,2 centímetros. Entonces, acá va a tener 6,2 y acá va a tener 5, perfecto. Pero acá también se respeta la junta, ¿sí? Y acá, este tiene que unirse. Este es el que yo les digo, que si esta es la argamasa de contacto, ¿verdad? A no ser que este sea un material separador como un geotextil, pero no tiene sentido colocarlo acá. El geotextil puede, como material separador, o el polietileno, el plástico negro, si nosotros queremos usar material separador porque vamos a cargar un material que va a fraguar in situ, deberíamos colocarlo acá sobre la aislación térmica. Así como hicimos con la membrana protegimos porque íbamos a cargar poliuretano expandido in situ. Entonces ahí le cargamos un material separador o de protección, ¿verdad? Para que el fraguado de este producto in situ no afecte a la membrana. Después este ya fraguó, la aislación térmica ya fraguó, y si nosotros vamos a colocar una carpeta cementada acá, como estos son materiales flexibles, no tienen que perder su flexibilidad, no se tienen que resecar, y la carpeta va a fraguar encima, entonces acá se le puede poner un material otra vez separador, que puede ser un geotextil o puede ser un polietileno, el famoso hule negro, el famoso plástico negro, ¿verdad? Eh, pero es un polietileno, ese es su nombre técnico, para que el fraguado de esto no reseque este material flexible. Pero después está la carpeta base de piso, ¿verdad? Y acá, esto, si es larga masa de contacto o como acá tiene espesor el piso, si es una layota, este es el mortero de asiento. Entonces, eso es rígido. Acá le falta respetar la junta. Acá falta hacer así. Esta rayita tiene que seguir acá, ¿sí? Porque este es el cemento de contacto, ¿verdad? Y eso es rígido. ¿Se entiende entonces eso? Sí o sí, esto es el mortero de fijación del piso, para que se fije el piso a la carpeta, base de piso. Y entonces acá, material rígido, respeta junta. Materiales flexibles pueden pasar sobre la junta. La membrana debe pasar sobre la junta y ir reforzada en capa. La aislación térmica, dependiendo del material, pues si es in situ va a pasar luego sobre la junta, porque se fumiga eso todo y se fragua todo junto. Pero si es en placas ya fraguado en fábrica, se coloca nomás una placa al lado de la otra, se van colocando así, sin ningún drama. Y, y bueno, y entonces, como entre placa y placa queda una unión, vamos a decir, no hay necesidad de estar colocando ningún material ahí, ¿verdad? Sino que es diferente presentación, nomás fraguado in situ o en placas. En placa es cuando ya fraguó en fábrica. Mm, mm. Bueno, ¿se entendió eso? ¿Dónde es que falta acá vamos a decir, el cortecito, el respeto a, a la, a la junta, al espesor de la junta de dilatación? Y esta junta, desde acá, pasando por todos los materiales, tiene que tener el mismo ancho tiene que tener. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, Profe, yo quiero corregir también. ok, dale.
base estructural de hormigón, pudiendo ser hormigón convencional, post-tensado o sistema livianado. Comentarios. Esto está bien, pero la experiencia me dice que la estructura de una terraza jardín para evitar complicaciones tiene que ser monolítica. ¿Eso qué significa? Que tiene que trabajar todos juntos, tanto sus bordes, parapetos, como su base. Porque no podemos estar combinando materiales, porque los materiales tienen diferentes tensiones de dilatación. Y si nosotros hacemos la losa de base de la terraza jardín y los parapetos a los lados, el muro, le hacemos de mampostería, eso después de un tiempo ya hay una fisura de separación, porque la mampostería no puede acompañar el movimiento y dilatación del hormigón, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a tener un problemita. Para que eso no nos ocurra, es cierto, va a salir más caro, pero ante la inversión, tremenda inversión que significa un edificio en altura, no podemos darnos el lujo de tener eso, en consideración esas nimiedades, porque con respecto al presupuesto es nada, y eso trabaja monolíticamente bien. Entonces, o si no, tenemos que tener una cantidad de cuidados que esos cuidados son temporales, su eficiencia es temporal, porque no vamos a evitar esa fisura de separación entre dos materiales de diferentes tensiones de dilatación. ¿Por qué no se va a unir eternamente? Por el clima que tenemos. Tenemos altos grupos de temperatura. Entonces, no funciona igual acá, en Paraguay, con un clima caluroso y húmedo, con saltos bruscos de temperatura que lo siente el material, nosotros no lo sentimos, ¿verdad? Como en climas más templados. Ahí es diferente. Ahí funcionan, todos los procesos funcionan mejor, porque la temperatura es más estable, ¿verdad? Eso nosotros no tenemos y tenemos que entender cómo afecta a los materiales. Esta losa, esta estructura que es alivianada, sí o sí tiene un hormigón de distribución. Sobre este alivianamiento, que puede ser con ladrillo cerámico, sapo, que se le dice, o placas de poliestireno de altísima densidad, acá se ven las varillas de distribución y se carga un hormigoncito encima. Un hormigoncito normalmente de entre 5 y 6 centímetros para distribución de carga. ¿Sí? Después, ese hormigoncito, ahí recién termina el elemento estructural. Y acá viene, este es el hormigón de distribución y ese es el hormigón que tiene que tener un sello asfáltico. Un sello asfáltico para sellar la capilaridad de ese hormigón, porque vamos a empezar con procesos constructivos encima que son húmedos y que fraguan ahí. Y ahí viene el contrapiso con pendiente. Este contrapiso tiene que ser de hormigón celular para alivianar la carga de esa terraza jardín. Es muy pesado. Entonces, porque tiene tierra, mucho volumen de tierra, y la tierra húmeda es más pesada. Y tiene que estar humedecida la tierra, y hay muchas veces que tiene saturación de agua porque llovió muchísimo, ¿verdad? Entonces el peso se incrementa. Y sí o sí el hormigón, el contrapiso con pendiente es un hormigón celular, porque equivale al 50% del peso de un contrapiso de hormigón de cascote cerámico. Entonces ahí estamos nosotros restándole muchísimo peso adicional a esa losa. Y eso es economía en acero, en sección de acero. Bueno, después, sobre el contrapiso con pendiente, tenemos una carpeta hidrófuga. Ok, 1, 3.
Después tenemos una membrana asfáltica con elastómero, después tenemos una barrera antirraíz y tenemos el panel drenante que tiene un filtro, un manto geotextil. Ese es el filtro. La parte blanca acá que ustedes ven. ¿Qué es lo que hace? Este filtro ataja la arena y deja que drene el exceso de agua y corre por estos canalcitos que tienen, porque estas son placas de poliestireno que tienen toda una perforación en su superficie y tienen unas patitas. Acá tiene unas patitas y tiene una placa de 60 por 60, o ustedes mandan a hacer en INATE, por ejemplo, los módulos que su terraza necesita. Si es múltiplo de 60, genial. Si es múltiplo de 70 o de 50 o lo que sea. Entonces le hacen, y estas placas tienen un sistema de encastre unas con otras, ¿verdad? Para su colocación, y tienen unos canalcitos, tienen unas patitas y unos canalcitos. El agua filtra y va en sentido de la pendiente, ¿verdad? Que le dio el contrapiso de un celular, va hasta el colector. Generalmente los colectores están en los bordes, ¿verdad? Donde después de esos colectores ahí se acumula todo el agua del drenaje y va a los desagües, y eso se conecta a los desagües pluviales. Y el filtro entonces evita que arrastre arena, porque si entra arena en estos agujeritos que tiene, no va a drenar más, se va a obstruir. Después viene el espesor de la tierra, del sustrato natural o la tierra abonada, hidratada por supuesto. Puede tener un sistema de goteo, de riego por goteo, mecanizado, ¿verdad? Si es una gran superficie, generalmente tiene ese sistema para que no tenga una persona que todo el día esté regando eso. Y el espesor, el volumen de la tierra, tiene que ver con el diseño, que es lo primero que yo tengo que pensar. ¿Qué es lo que quiero? Quiero una terraza jardín que tenga pasto y unas plantitas ornamentales bajas con 40 centímetros de espesor de tierra, ya me da para el crecimiento de sus raíces. Tengo que elegir las especies que tengan raíces bien rastreras, no raíces agresivas. Si yo necesito diseño un jardín que tenga mediano porte, este volumen de tierra es insuficiente. Eso pasa a 60, 70 centímetros de tierra. Y si de repente yo quiero una terraza jardín que crezca árboles arriba, eso tiene más o menos 1 metro de profundidad de tierra. Y ahí sí las especies tienen que ser muy bien seleccionadas y tenemos que asesorarnos, porque las raíces no pueden ser aquellas que crecen en profundidad, sino tienen que ser bien rastreras. Y hay árboles que tienen raíces rastreras y hay árboles que tienen raíces muy agresivas, como el gomero, el ficus y eso. Eso luego no sirve luego para tener cerca de la casa, porque rompe todo, rompe cimiento, rompe cañería, rompe todo eso. Entonces, se toma el asesoramiento debido para esto. Todo el sistema de impermeabilización tiene que subir por el parapeto, por los bordes, porque esto está cubierto, ¿verdad? Hasta el nivel de borde está cubierto, ¿sí? Y hasta la tierra debe llegar el sistema de revoque hidrófugo, como hicimos con los tanques, y después de pintura asfáltica con elastómero, la membrana tiene que llegar hasta la tierra. Porque ahí tenemos la aislación rígida, que son los revoques hidrófugos entre puentes de adherencia, y flexible, que es todo el sistema de membrana asfáltica con elastómero. Y sobre el asfalto, las raíces generalmente ahí tienen que estar cubierto también con esta barrera antirraíz, que es un material plástico que se adhiere a la pintura asfáltica. La última capa antes de fraguar se coloca en horizontal y en vertical, subiendo por los bordes de la terraza. Se coloca para que las raíces no perforen la membrana, porque hacer un plástico, ¿verdad?, va a evitar
que la raíz se prenda por el asfalto y empiece a querer penetrar y a romper nuestra aislación. Entonces, las raíces llegan ahí y llegan al tope del plástico y no pueden atravesar, no se pueden adherir la raíz al plástico. ¿Ok? Ese mismo principio es con las macetas de plástico. Las macetas de plástico, ustedes ven que están las raíces todas ahí, pero no se prenden al plástico. Bueno, es el mismo concepto. Le hago referencia para ver si es que se ubican con los materiales. Bueno, está. ¿Ok? Sí. La varilla en espera, la pantalla piloto, el sistema de drenaje. Este drenaje es un drenaje continuo, porque se colocan toda la superficie de la pantalla de piloto. No es un drenaje puntual como son los tubos perforados que se colocan cada 40 metros cuadrados, ¿verdad? En vertical y después se conecta al sistema de espina de pez en horizontal. Ese también se conecta debajo de la losa de supresión. Pero el puntual es el tubo, porque puntualmente cada 40 metros cuadrados se coloca un tubo perforado envuelto en getextil que por acción de vacío chupa el agua de la napa freática. En cambio, este sistema es continuo porque a todo lo largo del muro se está colocando. Entonces, acá, el sistema de drenaje continuo, Madra es una marca, se llama geocompuesto drenante. Mampostería 06 plastificante. Esta es una mampostería armada, ¿verdad? Porque tiene cada 4 o 5 hiladas de ladrillos, y que de ladrillo macizo, no puede ser de ladrillo hueco, es el ladrillo macizo. Y el caudal de la napa le va a indicar el ingeniero geotécnico. Y entonces este muro puede ser que en vez de 15 con pilastras de 30, se convierte en un muro de 20 o se convierte en un muro de 30 armado, dependiendo de la potencia de la napa. Vamos a necesitar mayor volumen de muro resistente, muro macizo, de ladrillo macizo, ¿sí? Y armado. Cada 4 o 5 hiladas pasan 2 varillas ahí, que se va emvarillando en la medida que se va levantando el muro. Aparte tienen estas varillitas en espera, ¿verdad? Esta varilla rectilínea que sale del pilar es el encastre entre el muro y el pilar de hormigón, para que se amarre ese muro. Y las que tienen esta forma recortada, vamos a decir, como un trapecio invertido, ¿sí? Lo que trata de consolidar es el muro compacto con el muro panderete. Después vieron las capas de revoque hidrófugos entre puente de adherencia. Tu puente de adherencia es 1,3 más aditivo adherente. Después va la membrana asfáltica in situ, ¿sí? Que tiene que tener, depende otra vez de la cantidad de humedad que se considere con una napa muy grande, todas esas cosas. La aislación tiene que ser más de 4 milímetros, podría llegar a ser 6 milímetros, pero por eso nomás que es una membrana in situ, porque esas son condiciones muy específicas del proyecto, que se va a ir definiendo de acuerdo al caudal, a la napa, a la porosidad de los materiales y todo eso. A la ventilación si tiene subsuelos, porque hay subsuelos que son muy ventilados, porque el proyecto ya se conceptualizó de esa forma. Y hay otros subsuelos que no tienen ventilación. ¿Y cómo se hacen las ventilaciones del subsuelo que está más enterrado con el otro? O sea, el segundo subsuelo con el primer subsuelo a través del hueco de las rampas,
a través de losas que no se hagan en el techo entre subsuelos, ¿verdad? Que se dejen en las esquinas, por ejemplo, los lugares muertos. Se dejan sin cargar algunas losas para que haya movimiento de aire entre el subsuelo superior y el inferior. Entonces, ahí se renueva el aire y no hay tanta humedad y condensación. Y en el primer subsuelo, por ejemplo, puede estar sobrelevado y puede tener unas rejillas o unas ventilación cruzada, aberturas con ventilación cruzada o unas rejillas insufladoras con un sistema eólico de introducción de aire, ¿verdad? Que son esos ventiladores que de repente se ven eólicos, esas paletas que tienen una cápsula, parece encima, ¿verdad? Y eso está constantemente moviéndose mecánicamente por el aire y va metiendo aire y renovando aire dentro de los subsuelos. Eso es muy importante también por el clima que nosotros tenemos, porque en espacios cerrados, cuando no hay ventilación, renovación de aire, hay demasiada condensación de vapor de agua que hay en el aire y termina generando patologías asociadas a la humedad en estos espacios. Bueno, y tenemos los revoques hidrófugos, la membrana asfáltica, tenemos el panderete. El panderete lo que hace es, como sobre el asfalto no se puede hacer nada, no se puede revocar, no se adhiere. El muro panderete lo que hace es darnos una superficie para poder hacer los acabados finales, que son otra vez revoque hidrófugo, revoque hidroplástico, pintura acrílica. Y después la pintura de marcación, ¿verdad? De señalización que tienen todos los subsuelos. Pasás ahora al corte. Me dan un minutito, por favor, enseguida voy. Bueno, estoy de vuelta. Y acá tenemos el muro, pantalla de pilotes, tenemos el geocompuesto drenante que baja y se enrolla por un tubo perforado que se conecta, ¿verdad?, al sistema de espina de pez que va al sumidero, ¿verdad? Esto hay que señalizar que esto tiene una continuidad de drenaje horizontal al sumidero, ¿sí? No es que termina esto acá. Este es un tubo perimetral que tiene una unión T y cada 6 metros, y de ahí arranca la espina de pescado, el sistema de espina de pescado, que son tubos perforados envueltos en geotextil que se colocan en trincheras, se hace trinchera en la tierra y se colocan los tubos envueltos en geotextil, que es el filtro, y alrededor de los tubos se llena de áridos de diferentes granulometrías que hacen también al filtro de las arenas.
Esos tubos actúan por acción de vacío, chupando el agua de la napa y entubando la napa para que no haga presión contra la losa, porque cuando llueve mucho estas napas se recargan y pueden venir a romper el muro pantalla o la losa. Y ha ocurrido muchísimas veces en subsuelos en Asunción que se inundan, ¿verdad? Habiendo vehículos estacionados y se inunda porque se rompe. La presión del agua es tremenda. No podemos nosotros atajar la presión. Lo que tenemos que hacer es sacar la presión de forma que el agua entre en el tubo y circule hasta un sumidero y ahí por bombas se sube por cañerías de impulsión y va a la calle, al sistema pluvial de la calle, ¿verdad? Entonces evitamos esa presión del agua contra la estructura de hormigón. ¿Y cuál es el nivel? Por eso es que pedimos un corte esto. El nivel tiene que ir, si nuestra cimentación es pantalla de pilotes en los subsuelos, en forma perimetral y de contención, pero la torre tiene una fundación más profunda. ¿Verdad? Estos pilotes tienen la altura del subsuelo más 1/3 de esa altura entra en la tierra. Hasta ahí llega la fundación de la pantalla de pilotes. Sin embargo, la torre tiene los pilares que transmiten la carga hasta el cabezal, y del cabezal salen una cantidad de pilotes que van mucho más profundo que este pilote que es de subsuelo nada más. Entonces, después entre cabezal y cabezal están las vigas que van arrastrando para que todo el sistema de estructura de fundación trabaje en conjunto. Y es esta viga que se ve acá. ¿Verdad? Lo que acá nosotros cortamos es el piso y el sello que está debajo. El piso quiere decir piso losa y el sello que está debajo de la losa. Eso es lo que está en corte. La parte de viga que va arrastrando la estructura de fundación puede ser que justo estemos cortando ahí al borde de la viga, o puede ser que la viga se vea en proyección mucho más profundo, mucho más allá, ¿verdad? Pero se dibuja la viga de tal forma de que entendamos que este sistema de drenaje tiene que pasar debajo de las vigas y va al sumidero a través del sistema de espina de pescado. Esa es la profundidad que tiene que llegar, porque nosotros acá si colocamos este tubo acá debajo nomás de la losa, va a venir a chocar en su recorrido por los cabezales, ¿verdad? Y tiene que estar a nivel de pilotes, por debajo del cabezal, quiere decir que está por debajo de las vigas de arrastramiento de cabezales. Y pasa entre pilote y pilote, va pasando el tubo, con un tubo de 100 milímetros nada más, ¿verdad? Entonces, va armándose el sistema de drenaje definitivo. Bueno, después, ¿qué es lo que vemos también? Que antes de armar nuestra losa, nosotros le hacemos un sello de hormigón pobre, ¿verdad? Porque la armadura no se puede bajar sobre la tierra. La tierra tiene humedad y tiene una cantidad de microcomponentes, ¿verdad?, que pueden afectar al acero. Entonces se hace un sello de hormigón pobre de 5 o 7 centímetros más o menos, y después se bajan las armaduras que tienen otra vez unos soportes de PVC y tiene la altura de 2 a 2,5 centímetros para que al cargar el hormigón, ese 2,5 se convierta en el recubrimiento del acero, en la protección del acero. ¿Ok? Y después todo el volumen de hormigón arriba, que sale el espesor de cálculo, ¿verdad? Pero el recubrimiento del acero es importantísimo.
Nuestras varillas tienen que estar protegidas por el hormigón. Esto tiene que estar muy vibrado, tiene que ser un hormigón muy plástico y tiene que estar muy bien curado para que funcione bien, alcanzar la resistencia de cálculo, proteger el acero de humedades. Si hay fisuras, proteger de que el oxígeno y el vapor de agua del aire se metan a través de esas fisuras o la humedad del terreno sea absorbido por ese hormigón que no, que no tiene que ser capilar, que tiene que ser bien compacto para proteger el acero, porque si no se oxida el acero. Y al oxidarse el acero, eso no se detiene y termina corroyéndose y soltándose las armaduras. Y ya no es monolítico. Se separa el acero del hormigón, ¿verdad? Se desprende y ya no trabaja monolíticamente. Y el óxido genera más óxido hasta corroer totalmente el acero. En la medida que va soltando el acero, baja totalmente la resistencia de la estructura, ya no trabaja la flexión. Y si tiene fisuras y entra el aire a través de esas fisuras, entra vapor de agua porque estamos en subsuelo y hay mucha condensación, entra oxígeno, el agua y el oxígeno oxidan el acero y entra también el anhídrido carbónico que contiene el aire, y el anhídrido carbónico afecta al hormigón y produce carbonatación en el hormigón. Cuando tenemos carbonatación en el hormigón, el acero se suelta más rápido, se corroe mucho más rápido, ¿verdad? Porque ahí se termina de consolidar el círculo vicioso de baja de resistencia, y si esto se produce acá en subsuelo, se puede producir en cualquiera de los niveles, especialmente en el techo del primer subsuelo, que es el piso de planta baja, que generalmente hay una explanada antes de entrar a la torre, y en las losas también de las azoteas, ¿verdad? O sea, todo lo que quede más expuesto a las humedades. Lo que está al exterior, porque tiene el embate de las lluvias, ¿verdad? Y lo que está en subsuelo, porque hay mucha condensación del vapor de agua en el aire. Entonces, los daños estructurales así se inician y se van agravando cada vez más. Por eso es que nuestra losa tiene que tener un tratamiento hidrófugo en la superficie, ¿verdad? Y hoy en día hay muchísimos productos, ¿verdad? Hay productos que dan color o directamente mantienen el color de la losa. Eso se elige. Pueden ser colores negros, oscuros, verdes, veo que se usa mucho ahora también en los subsuelos. Pero son productos hidrorrepelentes de acabado para el piso. Tiene varias funciones. Primero, proteger la losa para que no afecten estos elementos que estuve mencionando, prolongar la vida útil de la estructura, levanta la resistencia mecánica del piso, que quiere decir que no se desgasta por la circulación vehicular, ¿verdad? Y es un acabado hidrorrepelente porque estos ambientes en algún momento se tienen que limpiar. No digo que se limpien los autos dentro de eso, está prohibido, pero sí el ambiente, el piso se tiene que limpiar, ¿verdad? ¿Con qué se limpia? Con agua otra vez. Entonces tienen que ser hidrorrepelentes, ¿verdad? Y acá en el muro vertical se produce lo que hemos ya visto en la planta. ¿Ok? Sí, este es el sistema de drenaje. Ven que es el tubo perforado, que es el colector. Este es el drenaje, que por un lado es en el lado que viene el agua de la napa, es como una esponja, absorbe y lleva al tubo. Y del otro lado
hacia el interior del espacio es una parte plastificada, para que la humedad no atraviese la manta y la manta otra vez, si acá hay un muro, ¿verdad? No contagie esa humedad, no transfiera a los materiales cerámicos. Acá está mostrando que de este lado viene el agua, quiere decir que este es el interior. Por eso que dice acá es filtrante, acá filtra, y de este lado es que tiene el plastificado, ¿sí? Bueno. ¿Tienen alguna consulta más? Por mi parte no, profe. Ok. Comentarios, estos son los detalles de exámenes. En todas las áreas los profesores están diciendo que los detalles son los temas de exámenes, ¿verdad? Y prácticamente todos los detalles salen porque tenemos 4 áreas. No son demasiados detalles, entonces salen todos los detalles. Es presencial el examen, tienen que dibujar. Y esto, el trabajo práctico está pensado justamente para que aprendan a dibujar los detalles, ¿verdad? Y si enumeran sus procesos constructivos, le va a hacer más fácil retener esos procesos constructivos. Ya les hablé de la forma de corrección, de lo que son detalles, ¿verdad? Bueno, no sé si hay otra cosa que les quería recordar, que ya les mencioné, es que los que no rindieron su primer parcial van a tener un examen especial que contiene preguntas del primer y segundo parcial, porque no tenemos otra fecha. No hay otra fecha, tampoco hay un recuperatorio del segundo parcial. Estamos viendo que ese recuperatorio se pueda dar, ya hemos consultado en consejo, ¿verdad? Que se pueda dar en casos muy extremos en el primer examen final, porque en el examen final entra otra vez la parte de detalles. Insistimos con eso porque son los contenidos básicos de la materia, competencias básicas. Entonces volvemos a insistir que en el examen final salen otra vez los detalles constructivos. Si no estudiaron bien para el segundo parcial, van a tener que estudiar bien para el final. Entonces, como es prácticamente el mismo examen, que si alguna persona tiene realmente una incapacidad de un recuperatorio, lo haga en el primer llamado. Examen final, porque es el mismo temario. ¿Se entiende? Lo único que eso tiene una penalización porque está quemando un primer llamado. Es decir, o tuviera proceso, ¿qué va a pasar? Que se va a quedar sin una fecha. Sin una fecha ya quemó. Porque al final del primer examen final, el primer llamado recién va a tener cerrado su proceso. Entonces le va a quedar la siguiente fecha nomás ya para rendir en este periodo, ¿verdad? Pero no tenemos otra fecha para darle a ustedes un recuperatorio. No existe. Entonces, así se están planteando las cosas. Ya nos ha ocurrido y tuvimos que hacer esto que les estoy señalando. Nos ocurrió en 2 oportunidades, ¿verdad? No sé por qué de repente los semestres nos caen de repente feriados o no sé qué, y tenemos menos clases, entonces se nos complica la situación. Bueno, y eso en líneas generales. No sé si ustedes tienen consulta correspondiente al viernes que viene, les escucho. Profe, yo tengo una pregunta. Sí.
En el examen nos va a pedir dibujar los detalles, ¿verdad? Y esos Sí. detalles tienen que ser correspondidos con nuestro TP o no. No entiendo. Vos sos de arquitectura. A vos te van a pedir dibujar detalles de estructuras, de instalaciones. A la gente de estructuras sí le va a tocar los detalles, y a la gente de instalaciones los detalles de arquitectura, ¿verdad? O sea, vos no rendís tu parte, porque tu parte de arquitectura se te va a evaluar en el TP. Ahí vas a tener tu puntaje de arquitectura. Y en el examen vas a tener tus puntajes de las otras áreas. ¿Ok? Y ahí tenés la nota total de tu aprendizaje de las 4 áreas, vamos a decir. ¿Se entiende eso? Entonces, no sé, te sale dibujar una viga post-tensada en estructura, ¿verdad? Y te da todas las indicaciones para tu viga post-tensada, ¿verdad? O te sale dibujar un pilar, un cabezal y los pilotes, más o menos, ¿verdad? Por ejemplo, te sale en instalaciones dibujar el suministro de agua corriente en corte de un edificio. Entonces vos haces un esquema de corte, de líneas nomás, de un perfil del edificio, ¿verdad? Un corte, y tu cañería es la que tiene que venir, entrar, la cometida, tiene su llave de paso, su medidor, su llave de paso general de corte, va colgada por el techo del primer subsuelo, ¿verdad? Y baja hasta el tanque inferior, suministra al tanque inferior y suben las montantes, cuando hablo de montantes, hablo de cañerías de impulsión, y se ve ahí un cuadrado que son dos cuadros sobre la tapa del tanque, que son las dos bombas con las dos salidas de cañería, ¿verdad? Van al tanque superior a través de ductos, ¿sí? Bueno, y en el tanque superior se ve otra vez, y todo esquemático, todo es líneas, ¿verdad? Que abastece el tanque superior y vuelve, y ahí abajo del tanque se ve las motobombas, el tanque hidroneumático, se ve la bomba jockey, que es para darle presión a agua corriente a los últimos pisos donde no tiene altura la columna de bajada y hay poca presión, entonces hay una bomba jockey ahí que le da presión al piso 20, piso 19 y piso 18. Porque después con la altura, ¿verdad? Ya tiene presión el agua. Después se ve todo lo que es PCI también, ¿verdad? Volumen de PCI allá arriba en el tanque, volumen de agua corriente, ¿verdad? Y todo lo que es la cañería de bajada de la parte de PCI, que es diferente a la de agua corriente. La de agua corriente es PVC tricapa y la de PCI es hierro galvanizado. Y pasa por la bomba y el tanque hidroneumático para darle la presión requerida para que las vías funcionen bien, que mínimo están funcionando a 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? Y cómo, o sea, todo el suministro a los tanques y cómo sube el agua y vuelve a bajar y va alimentando en cada nivel, ¿sí? Entonces vos a través de líneas vas mostrando lo que es agua corriente, lo que es agua de PCI, ¿verdad? Y con cuadros vas mostrando que hay dos bombas abajo, pero son cuadraditos, así se pone, ¿verdad? Bombas de impulsión, arriba hay el cuadradito que es la bomba hidroneumática, la bomba con el tanque hidroneumático, un cuadrado, y un rectangulito parado es el tanque hidroneumático, y la bomba está acostadita, ¿verdad? Y son dos cuadraditos, y las líneas son los caños. Eso sí, hay que decir de qué sección, en qué material son todos los caños, ¿verdad? Porque son diferentes. Entonces empezaba a sacar todas especificaciones, ¿sí? Bueno, y más o menos, lo mismo si te
te toca, por ejemplo, el pararrayos, ¿verdad? Entonces, vos dibujar esquemas, cierto edificio, todo líneas, sin hacer muros, es línea nomás, todo líneas, y ahí dibujas en la azotea, ver el mástil, qué tipo de cabezal tiene para rayos, sus tensores, todos sus elementos, ¿verdad? Cómo baja por la fachada lateral generalmente, no va a quedar en la fachada, el cable y los separadores del muro que tiene, porque tiene unos separadores, el cable de pararrayo no baja adherido al muro, tiene un separador, dentro de ese separador va el cable, ¿verdad? Que tiene que hacer tierra, y allá abajo en la tierra, pasando los 2 o 3, los subsuelos que tengas, tiene una jaula Faraday donde elimina la carga eléctrica, ¿sí? Entonces se hace todo ese esquema, pero todo es con líneas. Y se va especificando cada elemento que se tiene. Líneas, cuadrados, círculos, así. O rectángulos. Cuando se trata de bombas, o cuando se trata de tanques, ¿verdad? Y se le va dando una simbología con figura geométrica y con líneas nomás. Todo es esquemático. Estos detalles de arquitectura sí son más a nivel detalles realmente porque hay un proceso constructivo. Lo otro es todo lineal. El de las instalaciones generalmente es todo lineal, ¿verdad? Y en estructuras también, porque se ve toda la parte de armaduras, ¿verdad? Detalles de pantalla o de muros pantalla o detalles de losa de escalera, su empotramiento en los muros pantalla, de los tramos de escalones, descanso y todas esas cosas, ¿verdad? O una viga de hormigón convencional que tenga apoyos a los 6 metros, por ejemplo. Entonces dibujar los hierros o que tenga otra vez, que esté simplemente apoyada en 2 pilares y después tenga un voladizo, por ejemplo, que podría ser el balcón, ¿verdad? Entonces, en base a eso salen los ejercicios. No sé si les expliqué, me entendieron, quedó tu pregunta respondida porque realmente no te capté demasiado bien la pregunta. Sí, en parte sí, profe, pero iba más enfocado hacia, o sea, a mí, por ejemplo, me sale en el examen de estructuras y mi grupo, que es de parte de estructura, hace con respecto a nuestro edificio. Y yo me refería si es que va a salir con respecto a nuestro edificio o va a ser así en general. No sé si como Granada va a plantear los temas, ¿verdad? Pero pasa lo siguiente. Por ejemplo, muchos de ustedes no tienen terraza jardín. Sin embargo, es competencia de arquitectura hacer el detalle terraza jardín. Entonces, ¿qué pasa si tu edificio no tiene post-tensado, pero se dio post-tensado en estructura y te sale dibujar una viga post-tensada? ¿Entendés? Entonces, vos tenés que guiarte realmente por los detalles que son competencia básica de la materia, no por lo que vos usaste en tu edificio. Te puede salir, puede ser que el arquitecto de Granada redacte, por ejemplo, dibuje la viga entre pilares que tiene según el sistema estructural adoptado en su edificio, ¿verdad? Puede ser que te lance ese tipo de pregunta que está directamente enfocado a lo que vos planteaste en tu trabajo práctico. Pero también te puede decir que dibuje una postensada y vos no usaste postensado, pero se dio postensado en la estructura. Y es competencia básica de estructura. Y lo mismo, ¿cuántos de ustedes tienen terraza jardín?
Entonces, no todos tienen terraza jardín, la mayoría están teniendo terrazas técnicas o terrazas transitables, un programa social, pero trabaja, no terraza jardín, ¿verdad? Entonces, sí, sin embargo, sí, va a salir alguna fila le va a salir terraza jardín, aunque no tengan su proyecto. Porque ahora sí te respondí, ¿verdad? Sí, profe, ahora sí. Ok. Gracias. Puede ser que justo invoques vos la fila si es que lanza ese tipo de preguntas, ¿verdad? Justo invoques vos la fila donde tengas que dibujar lo que realmente tiene tu proyecto. O puede ser que te toque dibujar algo que no está en tu proyecto, pero que sí el área vio, ¿verdad? Como contenido. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, si no hay preguntas, nos despedimos. Nos vemos el viernes a las 2 de la tarde. Chao, profe. Gracias. Gracias a ustedes.